Paola Urquizo, psicóloga, docente, fundadora de la Red de Familias Monomarentales. Paola, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Perfecto. te escuchamos, perfecto. Bueno, bienvenida, buenas tardes y gracias por este tiempo y por darnos este espacio para charlar, para conversar un ratito. No, gracias a ustedes por la convocatoria a este espacio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Vilmar Sanguinetti. La verdad que muchísimas gracias por estar en nuestro espacio. Continuando aquí, un poquito la temática. Tuvimos hace 2 semanas a Sabrina Cartavia, una doctora que nos habló mucho. No sé si la conoces, de la cantidad de gente que actualmente debe cuota alimentaria, cómo está la temática judicial. Sabemos que vos sos licenciada en psicología, especialista en psicología clínica, entre otras cosas, y también especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género. Contanos un poquito, Paola, de qué se trata esto de las familias monomarentales, de las cuales vos has sido una de las fundadoras durante la pandemia, nada más y nada menos. Sí, bueno, en realidad el término de familia monomarental es una apuesta a nombrar una configuración familiar que hasta la pandemia o un poquito antes estaba como invisibilizada. Tenemos como muy metido el chip de que las familias son mamá, papá, hijitos o parejas, pero no que hay adultos o adultas que crían solos y solas a sus hijos y la mayoría de estas configuraciones familiares donde hay un solo adulto a cargo del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, el 80% es una mujer la que está encabezando esa familia. Entonces, tomando, digamos, el término que ya otros que organismos internacionales como la CEPAL, UNICEF, en ese momento, en la pandemia, empezaron a visibilizar como las familias más vulnerables o con más necesidades de que el Estado estuviera presente apoyando esas crianzas, es que, bueno, se me ocurrió armar este Instagram que lo nombré Familias Monomarentales, un poco como para tratar de empezar a cuestionar y a generar justamente la inquietud de qué están hablando estas mujeres, porque también yo soy familia monomarental desde hace 7 años, desde el momento en que me separé del progenitor de mis hijos, Sí. y bueno, ahí me di cuenta de que éramos miles, que era un tema que estaba como ahí en la gatera, pero que no habíamos empezado a visibilizarlo, a discutirlo, a problematizarlo, a investigarlo. Bueno, Sabrina fue una de las que desde el Estado, como funcionaria y como feminista, empezó también desde ese ámbito a empujar la visibilización y la investigación en la temática. Nosotros como mamás, como profesionales, como investigadoras independientes y demás, nos fuimos juntando a través de las redes sociales con periodistas, antropólogas, abogadas, todas atravesando la misma situación de monomarentalidad y bueno, en este momento estamos formando ya una asociación que nos va a permitir avanzar en otros espacios, sobre todo de incidencia política y social, para que en el caso de las políticas públicas tengamos también nosotras voz, voto y posibilidades de incidencia desde nuestro expertise y desde nuestra experiencia también. Perfecto, Pablo. Cuando uno ve los números que dicen que en términos generales el 70% de los varones cuando se separan no pagan la cuota, es tan así porque son números realmente alarmantes. Sí, es tan así, un poco nosotros los sabíamos, sobre todo de la charla cotidiana en grupos de madres, feministas, no feministas, digamos, esto es un tema que atraviesa a toda la sociedad, y era como más que obvio que era el feminismo el que iba a empezar a tomar como bandera la necesidad de hablar de este tipo de violencia de género y de violencia también contra las infancias. Y la realidad es que hay 1.600.000 familias monomarentales según el último censo, y de ese 1.600.000, la cuenta oficial, digamos, del dato oficial es que se cuenta en este momento, fue la encuesta que hizo el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires sobre una muestra representativa, pero no tampoco es abarcativa ni es trasladable, pero bueno, al ser la provincia de Buenos Aires una de las provincias más densamente pobladas, suponemos que el dato va a ser como muy parecido en otras regiones del país.
y en ese caso lo que se convalidó es que 7 de cada 10 no cumplen la cuota alimentaria, pero también lo trágico es de que esos 3 hogares monomarentales en los que sí se recibe cuota, solamente una de esos 3 es una cuota suficiente, justa y que alcanza para cubrir las necesidades de esos niñas y adolescentes. Entonces, la situación es realmente grave y es grave también porque es un tema que estuvo como muy metido, digamos, dentro de las 4 paredes de las casas, muy invisibilizado, muy naturalizado, muy judicializado, y Sí. sabemos que los juzgados, que la justicia es una justicia machista, patriarcal, que no da cuentas de sus acciones, con lo cual de la justicia nunca iba a salir ese dato de que los incumplidores alimentarios existen, de que se llega a las sentencias después de un arduo camino de judicialización de esta temática y sin embargo el dinero a las cuentas judiciales no llega, o llega a cuentagotas, o llega desactualizado. Entonces es una problemática grave, es una cuestión de derechos humanos que está siendo vulnerada en el país y bueno, tenemos que hacer algo al respecto. Paola, entre que, bueno, esto, digamos, como reclamo, si se quiere, ¿no? De las madres que justamente tienen a su cargo a sus hijas y que crían solas, que cuidan solas, ¿cómo ves la legislación o esos pequeños pasos que se pudieron dar, digamos, en términos de, bueno, por lo menos en lo concreto en términos del índice de crianza o algunos números que empiezan a aparecer y empiezan a visibilizar justamente lo que cuesta, digamos, y lo que se sobrecarga, ¿no?, a esas madres, criar, educar a un niño, ¿no? Y del cual, bueno, ese incumplimiento afecta, como vos decís, tanto a las infancias y a las adolescencias, su derecho a una vida digna, a, digamos, en crecer en condiciones, y además esa madre que tiene que, digamos, hacer lo imposible para justamente para criar y para garantizar que esas niñeces crezcan en condiciones. Ahora, a lo que iba es... ¿cuáles son esos avances que has podido ver o observar en este último tiempo, en tanto de políticas públicas o en algunos tipos de legislación? Sé que ahora hace muy poco estuvieron presentando una guía, ahí ya la leo, para una guía territorial de información para reclamo de la cuota alimentaria, ¿sí? Que son pequeños avances que se les va dando información y concientización también a las mujeres, ¿no?, que padecen esta problemática, para que puedan justamente reclamar lo que les corresponde, lo que corresponde a ellas y lo que les corresponde a las niñeces y a las adolescencias. ¿Ves que hay una expectativa de poder avanzar sobre esto? Sí, si no hubiera expectativa no estaría acá. Sí, sé que ese es como más a largo plazo, pero bueno, quizás Sí. esto, ¿no? Que a veces los tiempos de la problemática o los tiempos de la crianza, de la educación y el día a día de criar a un hijo no es los tiempos de la justicia o los tiempos de la legislación, entonces quizás más en ese sentido, digamos. ¿Cómo has Sí, visto el tal cual. último tiempo en relación a esos avances? Sí, a ver, todas las que formamos parte de Monomarentales Argentina tenemos muy en claro que esta es una lucha que por ahí nosotras no vamos a ver los frutos en nuestros casos particulares, ¿no? Si bien a veces, por ejemplo, la acción de los tendederos que estuvimos haciendo en las últimas movilizaciones feministas, en algunos casos hace que algunos padres por ahí se acuerden y depositen la cuota, o el miedo a que socialmente sean mal vistos ha generado algún tipo de, digamos, de acción en relación a un cambio subjetivo de estos señores, de estos progenitores. Lo que nosotros vemos es que esto es una cuestión multidimensional, porque, como vos bien decías, la guía territorial está muy buena, hay muchas mujeres que desconocen la realidad de sus derechos, hay muchos docentes que desconocen los derechos de sus alumnos, y esto es una cuestión que está absolutamente naturalizada e invisibilizada en las escuelas también. La ESI no aborda esta temática como una temática de derechos humanos que tienen que los chicos conocer, y sobre todo los adolescentes, como futuros progenitores también, ¿no?, como futuros responsables de cuidado. Tiene que estar en la agenda de cuidados, tiene que estar en la ESI, tiene que haber una reforma judicial feminista
y un poder judicial a la altura de las circunstancias que no, digamos, cuestione, no pida tickets de panadería o de zapatillas para realmente eh, eh, sentenciar cuotas justas y que alcancen dignas. En ese sentido, bueno, el índice de crianza fue una gran apuesta, nosotros lo apoyamos, digamos, absolutamente y estamos como muy comprometidas a difundirlo y a tratar de meterlo, digamos, en todas las sentencias, en todos los pedidos, digamos, de alimentos, pero bueno, siempre nos encontramos con un poder judicial que es totalmente reacio a veces a que le digan que hay cosas que se están haciendo mal, en otros casos con una particular, digamos, ideología patriarcal. O sea, realmente muchos jueces sienten que cuando las madres plantean el índice de crianza o plantean cierta porcentaje en relación al salario mínimo vital y móvil y demás, les parecen exageradas los números, incluso se asombran, como, ¿no? Pareciera que no tuvieran hijos o que no hubieran criado hijos o que no fueran al supermercado a veces, porque realmente cuotas alimentarias que se vienen sentenciando de provisorias, sobre todo de 20.000, 30.000 pesos, o sea, son una salida para muchos de los operadores judiciales al cine o al teatro. Y sin embargo, esas son sentencias de alimentos en todo concepto, ¿no? Porque recordemos que la cuota de alimentos no es solamente la comida, es la vivienda, los servicios, la educación, los medicamentos, el transporte, el entretenimiento, el deporte, todo eso. Supuestamente los jueces suponen que con 20.000 o 30.000 pesos un niño lo tendría cubierto. Entonces, es una lucha que sabemos que nos va a llevar muchos años, que bueno, había que iniciarla en algún momento y por suerte ha tenido repercusión. O sea, somos como desde varios frentes teníamos como la misma iniciativa o la misma idea de que había que trabajar, que el feminismo tenía que hacer algo con esto, ¿no? Porque nos estamos organizando desde las organizaciones civiles, tuvimos funcionarias dentro del poder nacional, digamos, con el gobierno anterior y provincial y municipales en algunos casos, que empezaron a poner agenda, empezaron a hablar de los registros de deudores alimentarios. El índice de crianza fue un gran avance, pero tiene que estar, digamos, regionalizado. O sea, no es lo mismo vivir en la Patagonia que vivir en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cada distrito debería tener su índice de crianza. En Provincia de Buenos Aires se está gestando una movida para que sea incluido en la ley, o sea, en el Código Procesal, para que los jueces tengan la obligación, digamos, de aplicar el índice de crianza, ¿no? Que bueno, también el INDEC va a tener que sostenerlo en el tiempo para que sea un indicador posible de ser utilizado. Pero sí, hubo avances, obviamente con este gobierno, digamos, en un principio se nos cayó todo, digamos, la esperanza y la estantería al piso, pero bueno, también, por lo menos las que formamos monomarentales argentinas, estamos como muy acostumbradas a los palos en la rueda, así que bueno, nos levantamos, seguimos adelante y seguimos más fuertes, más unidas que nunca, sobre todo porque sabemos que estamos luchando por algo justo y porque son nuestros derechos, pero sobre todo los derechos de nuestros hijos e hijas a vivir mejor, a tener una calidad de educación, de salud, un futuro y un presente dignos, ¿no? Paola, más allá de los índices que vos marcabas recién, ¿no? Como el transporte, educación, entretenimiento y tantos otros, también te consulto sobre cómo ves en términos generales cómo se está manejando las empresas y los empleadores con el tiempo también de las mujeres, porque no es solamente dinero y lo que conlleva eso, sino también el tiempo que por ahí las mujeres no están teniendo de ayuda para llevar a las chicas al médico, para llevarlos a la escuela y todas las actividades extras que cualquier chico merece tener. Uh-huh. Sí, a ver, yo les decía antes que esta es una cuestión, la cuota alimentaria no es solamente un tema de dinero, digamos, sino es un tema que atraviesa la agenda de cuidados, porque justamente, digamos, la propuesta del índice de crianza lo que incorporó como novedoso, aparte de decir los servicios y los alimentos de un niño a tal edad cuestan tanto, Sí.
es incorporar, digamos, la parte del índice que habla de las horas de cuidado, lo que supone como costo, ¿no? Y eso, digamos, es disruptivo no solamente para el tema de las cuotas alimentarias, sino para hacerle entender a la gente que ese tiempo que nosotros invertimos con todo el amor del mundo, digamos, porque nosotros deseamos y elegimos la maternidad en la mayoría de los casos, tiene un costo. Y ese costo lo pagamos nosotras, no lo paga ni la empresa, no lo pagan los progenitores, no lo paga nadie, lo pagamos nosotras con nuestra salud, con con ser un porcentaje bajo las que llegamos a poder jubilarnos, porque muchas trabajan en forma precaria o informal, porque no se puede conciliar 9 horas en una oficina con llevar y traer a los chicos no solamente a la escuela, sino a actividades extraescolares, niños con discapacidad que necesitan terapias. Hay mucha, digamos, diversidad en las crianzas. Y la realidad es que también el trabajar con las empresas, no solamente para que entiendan, digamos, que los cuidados son una responsabilidad incluso de los empleadores, ¿no? Porque la realidad es que una mamá y un papá también que van a trabajar y que saben que su empleador puede contemplar que tal día necesita llevar a su hijo al médico y esto le va a generar un mejor ambiente de trabajo, un mejor ambiente familiar, prevenir cuestiones de salud propias y de su familia, en realidad está haciendo una apuesta a que su empleado, digamos, esté más feliz y sea más activo y más proactivo y más productivo, ¿no? Eso me Sí. parece que es el chip que todavía no se ha podido entender, que un empleado no es solamente una máquina de producir, sino que también hay ahí una persona que tiene vínculos, que tiene relaciones, que tiene responsabilidades familiares, y que en la medida en que esas cuestiones también son parte del entramado, digamos, del mundo laboral, hacen del mundo laboral un mundo mejor, no un mundo, no son una contraposición, ¿no? Esto de conciliar, hay que conciliarlo, sí, porque estamos anteponiendo, digamos, a veces las cuestiones laborales como en un primer plano, en detrimento de los vínculos y las relaciones familiares. Y la realidad es que sería el resto, o venimos de una familia o tenemos vínculos de distinto tipo, y también son parte de nuestra forma de trabajar y de nuestro espacio laboral, ¿no? Entonces, digamos, la agenda de cuidados me parece que es sumamente importante, es parte de esta problemática. También el hecho de que muchos empresarios y empleadores eh, no entiendan que cuando llega una sentencia de alimentos y una necesidad de embargo, por ejemplo, judicial, no se trata de una cuestión, digamos, de dos adultos que no se pueden poner de acuerdo, de un litigio entre varón y mujer, sino que ahí hay una cuestión de derechos humanos de esos niños y esas cuotas tienen que estar depositadas en tiempo y forma. Nos pasa muchas veces que las empresas eh, incluso especulan financieramente Sí. con algunos embargos judiciales, y eso es tremendo, digamos, está penado por la ley, pero la realidad es que si a nosotros nos cuesta a veces llegar a una sentencia, imagínense pelear aparte con el empleador de la expareja o del progenitor porque no deposita del 1 al 10 el porcentaje que corresponde, ¿no? Es agregarnos otra lucha más. Entonces también hay que trabajar, digamos, con las empresas, porque la responsabilidad empresarial y social en este sentido existe, y la tienen que asumir, y bueno, en realidad es en beneficio de todos y de todas. Paola, me interesaba, o sea, trataba, como vos decís, esta multidimensionalidad que tiene la problemática, ¿no? Como es un problema complejo que tiene como muchos factores, por supuesto los culturales, porque en la medida de que no se hable y hay todo muchas generaciones que pretenden o que siguen creyendo que la maternidad y el cuidado es íntegramente de las mujeres, que es un costo que es muy desvalorizado. Después está la cuestión social de que, bueno, igualmente no se le da importancia, aun cuando un sector grandísimo de la sociedad es el que lo padece, porque las mujeres somos parte de la sociedad, y digo, estos números son como bastante graves, y vos lo pudiste mencionar muy bien.
la cuestión, digamos, del empleo, la empleabilidad, en cuestión, digamos, no solo de los sesgos del género, sino también de, digamos, la dificultad para tener un empleo, tener, digamos, poder adaptar los horarios y con las responsabilidades que implica la crianza. Y también, bueno, sobre todo te leía un poco en tus redes y en las distintas redes que entiendo que hacen a la red y al colectivo que está, digamos, reclamando, si se quiere, si lo puedo decir de esa manera, un poco visibilizar la problemática y tratar, digamos, de tener estos derechos que son ni más ni menos que los que corresponden. Veía algo ahí en relación también a los obstáculos, como vos decías, la violencia institucional, que muchas veces es del mismo Poder Judicial, ¿no? Que toma represalias, y hace muy poco también un caso de una madre que, digamos, está a la espera de la justicia, digamos, ella está a la espera de una sentencia que creo que es en Jujuy, en La Rioja, perdón, en La Rioja, que está a la espera de una sentencia porque ella es la que reclama, ¿no? Y se supone que el reclamo era, lo voy a leer porque es muy bueno, le lleva... La justicia de La Rioja ordena llevar la fuerza pública a la madre en un proceso irregular sin garantías, ¿no? La madre por falsa denuncia, ¿no? Por reclamar la cuota a la espera de está a la espera de las sentencias. Entonces, una madre que llevó un montón de tiempo tratando de reclamar los alimentos, de repente la justicia, que es la que debería garantizar el acceso al derecho de esas, digamos, de las partes, es el que justamente ahora le reclama a ella. Digo, como uno de los tantos obstáculos e impedimentos con los que se encuentran las madres, digamos, que están a cargo de las familias monomarentales. Después, las menciono porque me parece importante, porque no es solo el aspecto del reclamo del dinero, como decís vos, sino todos los otros impedimentos en donde no se contempla la familia monomarental. La UH, la SUAF, las becas Progresar, ¿no? En donde se supone que se contempla la familia como prototipo, pues, digamos, ¿no? En donde hay hay dos progenitores que tienen ingresos, en donde se contemplan esos dos ingresos, pero el padre no aporta, y entonces la madre igualmente no puede acceder, ¿no? a esas ayudas, o a esa, si se quiere, apoyo social que deberían poder tener. Digo, como algunos de los obstáculos con los que se encuentran, digamos, no solo en lo social, lo cultural, lo laboral, sino que después tenés muchísimos otros impedimentos en el camino. Me gustaba este concepto que vos usás de la responsabilidad, digamos, de la crianza a nivel social, ¿no? Que ya no depende solo del padre y de la madre, que no se agota solo en esa, digamos, en la familia como la concebimos, sino que hay una responsabilidad, si se quiere, social, ¿no? Entonces, hace poco también aparece una sentencia donde el Estado es el que debe pagar la cuota alimentaria, porque ni la familia, digamos, ni el padre puede hacerse cargo, ni tampoco los abuelos. Y bueno, nada, quizás un poco para ir cerrando, me gustaría como hacer un poco de hincapié en eso, ¿no? En un país donde aumenta la pobreza, hay millones de niños en indigencia, bajo la línea de la pobreza, digamos, esto de la responsabilidad del cuidado de la crianza, que bueno, como pudimos estar hablando, hay un montón de impedimentos, y la problemática es mucho más compleja, digamos, la que nosotros podemos hablar en este ratito, y que seguramente va a llevar mucho más tiempo, digamos, ir ganando espacio de legislación, y que además también que el proceso cultural vaya avanzando en poder visibilizar y también hacernos cargo, digamos, de esta problemática como sociedad. Pero me gusta el concepto que vos usás en esto de que la crianza es una cuestión de la sociedad, ¿no? Porque, digamos, nosotros somos seres sociales y crecemos en sociedad, y, digamos, acá somos todos responsables, tanto los que son progenitores como el resto de los que vivimos y convivimos con esos niños o esos adolescentes, o mismo los que invisibilizamos esa forma de violencia como las que lo ejecutan. Entonces, bueno, quizás te dejo ahí para que vos hagas un pequeño cierre.
Sí, bueno, es una terminología o una apreciación que no la inventé yo, ni mucho No, menos, pero sino que yo me gustó la escucharte. adopto, digamos, porque en realidad es un poco la apuesta de los estudios de género en relación a los cuidados de las últimas décadas. Entonces, un poco venir no solamente a cuestionar por qué somos solamente las mujeres las que tenemos a cargo los cuidados y qué implica esto para nuestro desarrollo profesional, personal y demás, esta sobrecarga, esta carga mental, esta, digamos, imposibilidad por ahí de ocupar ciertos lugares de la vida pública porque estamos todavía con el peso de la vida de lo privado o de lo familiar o de la crianza encima. Sino que, bueno, el feminismo lo que viene a decir es no se trata de que los cuidados desaparezcan, o sea, todos necesitamos, desde que nacemos y hasta que nos vamos de este mundo, en alguna medida somos dependientes de cuidados. Hay etapas en las que necesitamos cuidados absolutos, como en la primera infancia, incluso en los últimos años de nuestra vida también, porque la adultez mayor también es una cuestión de cuidados que está muy olvidada y que también los feminismos han empezado a hablar en ese sentido, pero aún así, siendo adultos súper independientes y autónomos, como a veces nos quieren hacer creer, sobre todo desde el neoliberalismo y de la derecha, siempre hay una necesidad de un llamado, una persona que se enferma, el tecito, trabajamos en compañías, en empresas, en sindicatos, o sea, somos, como vos decías, seres sociales. Entonces, y el cuidado es esencial para nuestra existencia. El cuidado ya sea desde lo físico, desde lo mental, el acompañamiento, ya sea a través de servicios o más familiarizados. O sea, los cuidados son parte de nuestra vida, tenemos que hacernos cargo de eso, no hay posibilidad de que una sociedad eh, avance y se desarrolle si no ponemos los cuidados en el centro, o hay una posibilidad, pero logrando sociedades mercantilizadas y alienadas, digamos, no sociedades en las que todos tengamos posibilidades de desarrollo y de ser un poco más felices. Y en ese sentido, bueno, por ahí en las familias monomarentales justamente se ve que está el peso, digamos, puesto ahí y como estallado ese modelo en el que las mujeres cuidaban y los hombres proveían, porque en nuestros casos son las mismas mujeres las que proveen y las que cuidan, y es como una imposibilidad, digamos, vital que una misma persona pueda cumplir ambos roles. Entonces, la realidad es que sí, que es multidimensional también porque hay muchas políticas de protección social que se pensaron y se diseñaron con este modelo de familia tradicional. Ese modelo de familia tradicional se está rompiendo. Hay distintas conformaciones familiares, incluso homoparentales, que tampoco están, digamos, contempladas en muchas políticas de protección. Y es también otra cuestión a trabajar, ¿no? Pero sí, yo creo que este debería ser la nueva ola del feminismo, yo realmente creo que tiene que ver con poner los cuidados en el centro, que los varones entiendan que el cuidar es una responsabilidad, pero que también tiene este otro aspecto de sentir, digamos, la amorosidad, la ternura, o sea, otras cuestiones que implican el cuidado, que no solamente son una carga y una responsabilidad económica, ¿no? El hecho de criar a una persona, de cuidar a alguien, también tiene una devolución para aquel que ejerce el cuidado. Entonces, me parece que eso también es un punto muy importante y por ahí como psicóloga me gusta también remarcarlo, que los varones también se están perdiendo la oportunidad de ejercer cuidados y de ganar, digamos, este aspecto, digamos, más humano, por decirlo de alguna manera, o más emocional, o más en contacto con nuestra esencia, no desde el punto de vista biologicista, sino en lo que nos distingue, digamos, de otras especies, de construir vínculo, ¿no? De construir espacio inter, de estar entramado con otros desde un lugar más de ternura y de amorosidad que obviamente las personas que ejercemos cuidados, eso también lo tenemos como una ganancia, ¿no? No todo es pérdida, digamos, en cuidar al otro, ¿no? Hay, en este ida y vuelta hay una ganancia también del que cuida, ¿no? En el sentido emocional y como persona. Entonces me parece que un poco la apuesta es a empezar a comprometernos todos, porque realmente vamos a poder construir una sociedad como mucho más empática, más
hermanada y superadora si logramos pensarnos, digamos, todos como personas que necesitamos cuidar, que necesitamos ser cuidados, y que eso nos va a enriquecer a todos, en el fondo. Paola, nos llegan muchos mensajes de los oyentes. Me quedo con uno de Miriam Alvariza, que le mandamos un gran saludo y nos dice qué bueno que haya personas como Paola Urquizo que luchan por estos temas tan importantes para la sociedad, Qué lindo. como para las mujeres, mamás, abuelas también, que siempre están a cargo de los cuidados, y muchos mensajes más. Bueno, felicitándote por Bueno, tu somos laburo. muchas, muchas. O sea, yo solamente me animé a hacerme un Instagram a mis 50 años porque tampoco era un espacio en el que yo estaba habituada a moverme y bueno, y prendí como el fueguito, pero bueno, somos muchas que estamos trabajando, digamos, por nosotras porque realmente creemos que este es el camino y también como una forma de enseñarles a nuestros hijos que hay que luchar por los derechos, que las cosas pueden cambiar, que de los momentos difíciles y de las crisis se puede salir, pero bueno, siempre es en red con otras personas. Así que un poco esa es la apuesta. Bueno, de mi parte, Paola, la última, preguntarte dónde te podemos encontrar en redes sociales o a mujeres familias monomarentales. Recordarnos por favor en dónde pueden encontrarlas en redes sociales, o si tienes algún teléfono de contacto también. Bueno, mi red es familias.monomarentales, que es como arrancamos, digamos, con este trabajo. Después tenemos Identidad Feminista, que también es otro espacio con Ceci Bertolino, que es una periodista de Pinamar, que bueno, ya está ahí empujando también junto conmigo y con muchas otras compañeras. Y la red que estamos armando, que ahora estamos en camino a hacer una asociación civil, la página es Monomarentales Argentina. Y les dejo un teléfono por si necesitan comunicarse con nosotras, si quieren sumarse y tienen ganas de hacer algún aporte, Sí, sí. del tipo que sea, 11 40 55 19 36. Perfecto. Pasado Bueno, el chivo, Nati. buenísimo. Bueno, Bueno, Paola, muchas gracias. muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente te estaremos contactando en otro momento porque da para hablar mucho. Bueno, cómo no, Que, cuando quieran. que, Acá estamos. que estés Muchas muy gracias bien. a ustedes. Gracias, hasta la Gracias. próxima.